Muy bien, vamos a dar inicio a la sesión de clase el día de hoy, estimados participantes. Bienvenidos todos ustedes que se encuentran aquí en esta sesión de clase el día de hoy. Seguimos con la segunda sesión de clase que hemos tenido para abordar estos temas bastante interesantes, sobre todo en el contexto del derecho penitenciario, ¿no? Entonces vamos a abordar, como ustedes saben, temas muy interesantes a continuación para cada uno de ustedes. Y hablamos la sesión de clase, algunos aspectos, por ejemplo, de lo que venían a ser, pues, las finalidades de la pena y por qué se abordaba el tema de finalidades de la pena, porque era lo que primigeniamente nosotros teníamos que tener en cuenta, ¿no? Cómo a lo largo del tiempo los contextos de la pena han tenido un auge bastante interesante y cómo esto ha permitido que hoy en día podamos evidenciar de cómo a través de estas cuestiones podemos lograr una serie de aspectos importantes. Hablábamos, por ejemplo, fundamentalmente de lo que venía a ser también, por un lado, los factores relacionados, por ejemplo, a la finalidad de la pena como un auge de prevención. ¿Y qué se va a buscar prevenir? Bueno, el primer contexto de la prevención está relacionado en la aplicación de cuestiones de pena, lo hemos estado señalando. Cuando nosotros tengamos, lógicamente, las cuestiones de lo que van a venir a ser los factores de pena, tenemos que analizar, pues, muchos aspectos, ¿no? Muy bien, entonces hoy vamos a abordar ese contenido temático. Voy a continuación ver algunos factores relacionados también a otros temas de conversiones de pena, ¿no? Que terminan siendo interesantes, pero vamos a recapitular lo que un poco señalábamos en la sesión de clase pasada, porque lo abordábamos juntamente con ustedes y estábamos, visualizando pues esos factores importantes, ¿no? De cómo a lo largo del tiempo la pena va teniendo una serie de finalidades. Tenemos una pena con una finalidad de prevención, una pena como una finalidad de sanción, y luego una pena en el sentido de la rehabilitación de la persona que ha sido sometida pues a un proceso de investigación y cómo es que a través de ello vamos a buscar que estas personas puedan reinsertarse de manera adecuada a un contexto social, y eso está relacionado lógicamente a cuestiones de finalidades también que en este caso tiene la pena, ¿no? Muy bien. Dentro de estos contextos iniciales que hemos estado viendo, se ha visto varios factores, sobre todo para entender de cómo es que en aplicación de los contextos de la pena nos va a permitir a nosotros evidenciar ciertos factores muy interesantes. Y vamos, lógicamente, juntamente con ustedes, a advertir pues varios de estos contextos a continuación. ¿Ya? Muy bien. Ustedes saben que tienen forma de participar. Una primera forma de participar es a través de las preguntas que ustedes pueden formular y gustosamente vamos a responder cada una de las interrogantes que ustedes tengan. ¿Ya? Interrogante, duda que tengan sobre la temática que estamos abordando. Gustosamente vamos a responder toda inquietud que lógicamente ustedes puedan tener. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver en ese sentido, doctores, algunas cuestiones iniciales y básicas, sobre todo iniciales, como por ejemplo los beneficios penitenciarios. Ya en la sesión de clase hemos estado viendo, acá nos dice, por ejemplo, vamos, buenas noches, una consulta, ¿cómo es una pena con finalidad de prevención? ¿No podría dar ejemplos y diferencias con demás tipos de pena? Ya, mira, es algo bastante interesante. Recuerda que ustedes pueden hacer sus preguntas y gustosamente vamos a responder cada una de las dudas que ustedes puedan tener. Mira, en primer lugar, yo voy a explicarles un poco de que el título preliminar, porque nos basamos siempre en lo que es un principio de legalidad, que el título preliminar del Código de Ejecución Penal, ¿ya?
reitero, título preliminar del Código de Ejecución Penal nos dice, eh, objeto de regulación, o sea, ¿qué regula el régimen penitenciario? ¿Qué regula el Código de Ejecución Penal? Para tener en cuenta algunas cuestiones. Este código, de acuerdo con el artículo 234 de la Constitución Política del Perú, regula la ejecución de las siguientes penas dictadas por los órganos jurisdiccionales competentes. ¿Y cuáles son las penas que dicta el órgano jurisdiccional competente? Tenemos pena privativa de libertad. Para que sea una pena privativa de libertad, nosotros sabemos que la persona tiene que tener, no a partir de 4 años, no, es más, 5 años hacia arriba, porque si no, no sería pena privativa de libertad, no, si no habría comparecencia solamente con restricciones, para que sea pena privativa de libertad de 5 años hacia arriba. Eso es lo que finalmente la norma establece, lo que la norma señala, en los contextos, obviamente, respecto a lo que va a venir a ser profesores, las cuestiones de las finalidades también de la pena, ¿no? Eso para iniciar. Ahora, el artículo 1 nos dice qué pena vamos a tener, pena privativa de libertad. Cuando existe pena privativa de libertad, entonces la persona se va a dónde? La persona se va a la cárcel, lógicamente. Eso es la pena privativa de libertad. La persona se va a la cárcel, ¿no? Va a estar en un establecimiento penitenciario, ¿ya? Y ahí van a ingresar lo que en la sesión de clase abordábamos respecto a lo que venían a ser los beneficios penitenciarios. Otro tipo de pena está relacionado a la pena restrictivas de la libertad, ¿de acuerdo? Eso sobre todo tiene su auge en algunas medidas limitativas de ciertos derechos y luego encontramos las penas limitativas de derechos, ¿de acuerdo? Que tienen lógicamente esto también otra esencia importante que debemos tener en cuenta, ¿ya? Ahora, estos son técnicamente los tipos de pena. Reitero, dentro de los tipos de pena encontramos pena privativa de libertad, ya, eso encontramos pena privativa de libertad, ¿qué más? Pena restrictiva de la libertad y penas limitativas de derecho, de acuerdo al artículo 1 del título preliminar. ¿De acuerdo? Encontramos estos tres tipos de pena. Lo que yo he mencionado es que en el caso de las finalidades de la pena es muy diferente. Dentro de las finalidades de la pena, ¿qué podemos encontrar? Bueno, una finalidad en contexto de prevención, yo les decía, es decir, la pena como factor de prevenir que, que se desarrollen otros acontecimientos delictosos. Pero también yo les decía que esa pena en un auge de prevención lamentablemente ha fracasado porque lo que el legislador busca es si ponemos mayores penas privativas de libertad, si ponemos cadena perpetua, si por ahí a algún legislador se le ocurre y poner pena de muerte, entonces creemos nosotros que los índices de delincuencia van a disminuir, ¿no? Yo le decía que es un fracaso porque lógicamente se tiene muchos casos como feminicidio, como sicariato, que tienen cadena perpetua, pero los índices de hechos delincuenciales, lejos de disminuir, pareciera más bien que van en aumento, ¿no? O sea, lejos de disminuir estos índices delincuenciales, parece que más bien van en aumento y eso genera mucha preocupación. Eh, Ayer o el día de hoy hicieron la entrevista a un personal de la morgue, sabemos qué es la morgue, ¿no? A las personas que han fallecido, no sabemos si es de muerte natural o producto de algún acontecimiento delictuoso, entonces se le lleva a la morgue y lo que él decía de una forma alarmante es que ya no había espacio en la morgue. Y lo que a él le preocupaba es de que las personas que llegaban ahí eran al parecer víctimas de delitos de sicariato. Entonces, fíjense ustedes, tenemos cadena perpetua en la figura del delito de sicariato, pero los índices delincuenciales, en vez de disminuir, van aumentando. Lo mismo pasa
en el caso de la figura de feminicidio, ¿no? Lejos de aumentar, van disminuyendo. Entonces, la pena como prevención es generar alternativas, entre comillas, de solución a través de atribuciones de pena para que los índices de delincuencia disminuyan y que el objeto del derecho penal, que es la famosa paz social en justicia, que uno aspira o uno anhela, lo podamos tener y podamos gozar de ello. Pero lamentablemente, pues no se da, ¿no? Entonces, a ello va el contexto de la pena como factor de prevención, ¿ya? Muy bien. Ahora, luego tenemos a la pena como sanción, eso creo que nosotros lo sabemos, porque para aplicar pena como sanción tiene que pasar el debido proceso, ¿no? El proceso común, o las salidas alternativas, o los mecanismos de simplificación procesal, o las instituciones especialísimas como la colaboración eficaz, por mencionar. Entonces, de toda ella, se arriba una sentencia, el juez emite la sentencia condenatoria, entonces ya estamos teniendo a la pena como sanción. Lógicamente, la pena como sanción pasa un debido proceso. Y luego tenemos la pena como rehabilitación, y esa es la que finalmente estamos desarrollando. Es decir, después que la persona eh, ha sufrido, más que ha sufrido, ¿no? Se le ha restringido su derecho a la libertad, su derecho locomotor al libre tránsito, a caminar, a desplazarse por los lugares que considera necesario, ¿no? Eh, Se entiende de que esta, en la mayoría de los casos, no va a ser de forma perenne, ¿no? No es, digamos, una pena que se va a aplicar como viene a ser de manera perpetua, sino que tendrá un tiempo determinado que va a depender lógicamente del delito. Podríamos tener uno lo que es 15 años, 9 años, podríamos tener 25 años hasta 35 años, porque si es cadena perpetua, lo único que va a tener que suceder es que el interno busque una gracia presidencial, ¿no? El perdón y el olvido a través de una amnistía, a través de un indulto, para que la persona pueda salir del establecimiento penitenciario. Sino hasta el último día de su existencia tendrá que estar en la cárcel, ¿no? En los otros factores, ya la situación cambia un poco porque lo que vamos a ver es que podrían existir ciertos mecanismos para que la persona que está privada de su libertad pueda salir libre. Ahora, ¿es importante detallar ello? Por supuesto que sí, porque tenemos, por ejemplo, dentro del título preliminar, objetivos de la ejecución de la pena. Vemos que la ejecución de la pena tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación. Ya, esos otros son, eso ya la ejecución penal tiene por objeto, que no son lo mismo que hablar de las finalidades de la pena. A veces yo los escucho y hay ciertas confusiones que uno trata de explicar, porque las finalidades de la pena son tres: una finalidad de sanción, una finalidad de prevención y una finalidad de rehabilitación. Ya cuando la persona está privada de su libertad, existen una serie de objetivos que técnicamente vienen a ser objetivos de la ejecución penal, que es, como le reitero, muy diferente. Dentro de los objetivos de la ejecución penal tenemos las famosas 3R. ¿He escuchado a ustedes hablar de las 3R? A ver, les voy a preguntar a ustedes para que la clase no sea un monólogo, sino sea un poco interactivo también con cada uno de ustedes. ¿Cuáles son las 3R que busca el título preliminar del Código de Ejecución Penal? ¿Cuáles son las 3Rs? ¿Se recuerdan, doctor Isabel? ¿Cuáles son las 3R del título preliminar, artículo 2 sobre objetivos de la ejecución penal? No te olvides, reeducación, rehabilitación y reincorporación. ¿Ya? Reitero nuevamente lo que vienen a ser, estimados participantes, los objetivos de la ejecución penal. Es decir, ya la pena técnicamente como sanción. Tenemos la reeducación,
Por eso es que tienen que haber temas de reeducación, cuestiones de aprendizaje, de capacitación dentro del establecimiento penitenciario. Por eso es que suelen haber talleres dentro del establecimiento penitenciario, porque el objetivo es reeducarlos, ¿no? Por una mala educación, lamentablemente una mala motivación de las personas que han privado su libertad, entonces puede suceder una serie de cuestiones donde lamentablemente no se cumplan una serie de objetivos. Entonces, el primer objetivo de la ejecución penal es la reeducación. Hay que educarlos nuevamente. El siguiente, rehabilitación para que no lleguen en reincidencia, para que no lleguen en habitualidad. Entonces hay que buscar rehabilitarlos. Y el tercero, que es un poco más difícil, es el tema de la reincorporación social. ¿Por qué es difícil reincorporar a una persona socialmente? ¿Cuáles creen ustedes que sean los límites de la reincorporación social? Los límites de la reincorporación social está en el mismo estigma social. Porque yo te voy a plantear, si tú tuvieras un negocio, o tal vez tú tienes un negocio, y estás buscando una persona que trabaje para tu empresa, yo te pregunto, ¿tú quieres que la persona que va a trabajar en tu empresa tenga antecedentes? ¿O quieres que sea una persona libre de antecedentes? O sea, ¿lo prefieres con antecedentes o no antecedentes? O una persona que estás buscando que trabaje en tu empresa, ¿con antecedentes o sin antecedentes? Lógicamente me van a decir, pues profesor, obviamente yo no quiero, claro, muy bien como dice el doctor William, yo quiero que esté limpio, ¿no? O sea, yo quiero que no tenga antecedentes. Y es más, si tú vas a alquilar, por ejemplo, quieres subarrendar tu departamento, o aparte de eso quieres alquilar un cuarto, ¿vas a pedir o no antecedentes? Por supuesto, porque los antecedentes te dan seguridad, ¿no? Si la persona no tiene antecedentes penales, judiciales o policiales, entonces tú dices a él si lo quiero subarrendar mi departamento, ¿no? O a esta persona que no tenga antecedentes, entonces sí le quiero dar una oportunidad laboral. Entonces, hay un estigma social y a veces es muy complicado porque muchas personas tratan de salir, reincorporarse en la sociedad y la sociedad ya les puso pues la cruz. Y hay un mito, o no más que un mito, ya digamos, hay una idea social de que esta persona si ya estuvo en la cárcel, ¿no? No sale rehabilitado, va a salir peor. Entonces, reitero, de los tres objetivos de la ejecución penal, la reeducación sí se puede trabajar dentro del establecimiento penitenciario. La rehabilitación depende mucho del interno también. Y por último, la reincorporación. La reincorporación es bastante complicado porque a veces vamos a tener encuentros, ¿ya? Muy bien. Entonces, veíamos, doctores, fíjense ustedes ahí, algo bastante interesante en el sentido de ya dejando de lado estas finalidades, que el artículo 3 del título preliminar te habla del principio de humanidad, ¿no? No dice, ¿no? La ejecución penal y la medida privativa de libertad en los procesados está exento de tortura o trato inhumano o humillante de cualquier otro acto o procedimiento que atente contra la dignidad del interno. Señalo esto para luego pasar a cuestiones de algunos beneficios, pero es importante mencionar. ¿Saben por qué les señalo esto? Porque la gran mayoría se queda solamente en la pena como sanción punitiva a la conducta. Entonces dice la población, muy bien a esa persona que lo han procesado, muy bien esa persona que está en la cárcel, excelente, todo el peso de la ley a dicha persona, ¿no? Que lo sentencian y algunos se entiende la indignación, ¿no? De quienes han sido víctimas, por ejemplo, y dice, mira, se merece lo peor en la cárcel y ojalá que lo pase muy mal, ¿no? Porque nadie va a reparar el daño que hicieron a tus familiares, y eso es cierto. No van a reparar lo que no me van a devolver a mi hijo, o a mi hija o a mi esposa, porque el desgraciado le quitó la vida. Y eso es cierto. Entonces, sin embargo, no estamos pues en la ley del talión. Creo que en la primera sesión de clase hemos hablado que no existe la ley del talión actualmente, porque la ley del talión nace ¿dónde? Con el código de Hammurabi. ¿Recuerdan? Ahí nace la ley del talión. ¿Y qué te decía la ley del talión? ¿Se recuerdan? ¿Qué te decía la ley del talión?
ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué significaba? Que si tú hacías a alguien algo, si le generabas daño a una persona, te iban a generar el mismo daño. Eso era ojo por ojo, diente por diente. Y si tú violabas, el reproche penal que ibas a recibir es que te iban a violar, ¿no? Si tú habías matado a alguien, entonces también iba a suceder lo mismo. Lo que tú hacías ibas a tener como repercusión de tu propia conducta que había realizado. Pero nuestro sistema procesal penal no es eso, ¿no? No es de la ley del talión, no es del ojo por ojo, diente por diente, yo te hago lo mismo, sino que aquí la conducta de la persona se sanciona a través de la restricción de solo un derecho fundamental, porque ustedes saben que el artículo 2 de la Constitución Política nos hace mención de una serie de derechos existentes. Tenemos, por ejemplo, derechos fundamentales a la libertad, al libre tránsito, a la sindicalización, a la salud, a un nombre propio. Entonces tenemos todos esos derechos existentes. Y cuando una persona, y aquí ingresa la pregunta, porque yo creo que lo vamos a responder rápido primero, pero me atrevo a preguntarles, eh, de todos estos derechos que yo les acabo de mencionar, si a la persona le sentencian, ¿qué derecho o qué derechos pierde realmente, doctores? ¿Pierde derechos, no pierde derechos la persona que lo sentencian por algún delito? ¿Cuál es el derecho fundamental que sí se va a restringir? Todos sus derechos fundamentales, derecho a la sindicalización, derecho a la protesta, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a un nombre propio. No, el derecho a la libertad, el derecho al libre tránsito, porque tiene derecho a un nombre propio. Entonces tú al interno le tienes que llamar por su nombre, no le puedes llamar por algún apodo ni nada por este estilo, porque eso contraviene a la esencia de dignidad que tiene su reconocimiento en el artículo 1 del marco constitucional, ¿no? El artículo 1 de la Constitución Política nos habla de la dignidad de persona, ¿no? Y el contexto de dignidad es no el no sometimiento a tratos inhumanos. Y ese aspecto se fundamenta en el artículo 3 del título preliminar que nos habla del principio de humanidad. ¿Qué te dice el principio de humanidad? La ejecución penal y las medidas privativas de libertad de los procesados están exentas de tortura o trato inhumano humillante. O sea, no te pueden tratar mal. Por eso incluso decían cómo le van a vestir a los internos de esa forma. Ellos deberían tener la libertad de vestirse como desean también y no le van a poner de estas formas de vestimenta porque no se restringen sus demás derechos y era bastante polémico esa situación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando advertíamos ello, bueno, eso se habla en esas cuestiones de principios iniciales, pero entonces una persona que ha privado de su libertad o una persona privada de su libertad diría, y ahora, ¿qué va a hacer con mi vida? eh, Voy a tener que cumplir la condena, si son 25 años, si son 15 años, si son 9 años, los años que fuera. Entonces, existe, y yo les voy a preguntar, y eso lo hemos estado viendo, ¿existe alguna posibilidad de que el interno en un menor tiempo posible pueda salir del establecimiento penitenciario o no? Sí, puede salir en un menor tiempo posible de la cárcel la persona o no. Sí, pues, por supuesto, pero ¿cuándo va a salir? ¿Cuándo una persona podría salir en un menor tiempo posible de la cárcel? ¿En qué situación? ¿Cuándo una persona sí podría salir en un menor tiempo de la cárcel, doctores? Uno es la amnistía, ¿no? El indulto, el perdón y el olvido. Y lo otro es lo que hemos visto, los beneficios penitenciarios. Entonces, los beneficios penitenciarios, doctores, no son derechos, ¿no? Los beneficios penitenciarios son estímulos de motivación a quien es privado de su libertad. Hemos dicho también que la Constitución política nos habla de los beneficios penitenciarios y se fundamentaba básicamente en dos principios, como es el principio de reeducación y el principio de reinserción social, ¿ya? A ello aspiraba el contexto de los beneficios penitenciarios, doctores, a la reeducación y a la reinserción social, ¿ya?
como beneficio penitenciario. Se ha pronunciado también, por supuesto que sí, el Tribunal Constitucional, porque el TC nos hace mención que cuando se hablan de beneficios penitenciarios, estos no vienen a ser derechos porque los derechos están para exigirlos, están para que se cumplan. O sea, si tú tienes un derecho de reconocimiento en el artículo 2 de la Constitución Política, uno exige que se cumpla el derecho, porque son los derechos que como ciudadanos tenemos o poseemos. Pero un estímulo no lo puedes exigir. Un estímulo te lo tienes que ganar, ¿no? El estímulo te lo tienes que ganar, el estímulo. Es decir, el beneficio penitenciario. Sobre los beneficios penitenciarios, hemos estado viendo y abarcamos un poco más que existen eh, beneficios penitenciarios. Por ejemplo, ¿qué beneficios penitenciarios contempla el artículo 47 del capítulo cuarto que precisamente me habla de estos estímulos? Es decir, me habla de los beneficios penitenciarios? Por ejemplo, ¿qué estímulo contemplan los beneficios penitenciarios, ¿no? ¿O qué beneficio penitenciario finalmente nosotros podemos encontrar? A ver, pregunta. Ya, y acá, bueno, ya les estoy mostrando la PPT, pero acá vayamos. ¿Qué beneficio penitenciario, doctores, podemos encontrar? A ver, ¿o de qué beneficios penitenciarios podríamos hablar? A ver, ¿qué beneficio penitenciario podríamos tener? Vamos, beneficio penitenciario, doctores. ¿Qué beneficios penitenciarios tenemos? Que son los estímulos, hemos dicho, beneficios penitenciarios igual a estímulos, pero hay que ver qué beneficio penitenciario podemos encontrar. El trabajo y estudio no son beneficios penitenciarios, no son beneficios penitenciarios. Más bien se hace conversión por estudio y trabajo. No son, claro, nos hablan otros beneficios, no, más bien el estudio, porque no solo hace un momento hemos señalado, la reeducación y la reinserción son principios. Entonces, no es un beneficio de la educación porque es un derecho del interno a educarse, de educarle al Estado. No es un beneficio penitenciario. Vamos, entonces, ¿qué beneficios penitenciarios encontramos? Estímulos. Muy bien, el doctor Néstor. Por ejemplo, vamos a ver dentro de los beneficios los siguientes, que son las que vamos a mencionar acá. Miren, vamos acá. Miren, aquí está, por ejemplo, ¿qué beneficios penitenciarios encontramos? Bueno, tenemos como beneficio penitenciario, el artículo 47 me dice, permiso de salida. Un beneficio penitenciario, permiso de salida. Otro beneficio penitenciario, redención de la pena por el trabajo y la educación. Algunos me han dicho trabajo y educación, pero técnicamente no es eso, es redención de la pena. Redención de la pena por el trabajo y la educación. Ese es otro beneficio penitenciario. ¿Cuál es el otro que podemos encontrar? Semilibertad. ¿Qué más? Liberación condicional. ¿Qué más? Visita íntima y otros beneficios, ¿no? Todos, es decir, encontramos un total de 5 beneficios penitenciarios muy bien definidas y tenemos otro beneficio que también contempla el código, ¿no? Nuestro ordenamiento jurídico también lo contempla. Entonces, reitero nuevamente porque esto lo debemos saber, sobre todo a efectos de dar un trámite adecuado. Tengo el permiso de salida, tengo la redención de la pena por el trabajo y la educación, tenemos semilibertad, liberación condicional y otros beneficios. No se olviden. Vamos a empezar viendo el primer beneficio penitenciario, que es el permiso de salida. Permiso de salida que conocido también, porque ustedes saben que dentro de los beneficios penitenciarios encontramos beneficios penitenciarios intramuros y beneficios penitenciarios extramuros. No se olviden.
encontramos beneficios penitenciarios intramuros, internos, a excepción del permiso de salida, porque en los demás beneficios se entiende que el interno no sale, y tenemos luego los beneficios penitenciarios extramuros, y ahí tenemos como la semilibertad o la liberación anticipada, ¿no? Vayamos al permiso de salida. El permiso de salida, hay una pregunta siempre bastante frecuente, ¿y por cuánto tiempo el interno podría salir del establecimiento penitenciario? Muy bien, reitero nuevamente. Torres, ¿cuánto es el tiempo por la cual un interno, es decir, una persona que está dentro del establecimiento penitenciario, podría abandonar dicho establecimiento penitenciario? ¿Cuánto es el tiempo, doctores, por el cual uno podría abandonar el establecimiento penitenciario? Yo estoy hablando de los internos. ¿Una semana, 2 semanas, 48 horas, 72 horas, 24 horas? Mejor dicho, ¿cuánto es el tiempo como máximo que prevé el artículo 48 del Código de Ejecución Penal cuando establece el marco de temporalidad que una persona podría abandonar el establecimiento penitenciario? ¿Cuánto es el tiempo, doctores? Máximo de 72 horas. Y la persona dirá, solito de la cárcel, dirá, permiso, me voy de la cárcel y regreso en 72 horas. ¿No, cierto? Ojo, como máximo son 72 horas, no te olvides. Un permiso de salida del interno, el máximo tiempo podría llegar hasta 72 horas. Podría ser menos, podría ser 48, podría ser 52, podría ser 12 horas, depende. Lógicamente va ahí custodiado con el personal del INPE, ¿no? Eso queda claro. Y una pregunta muy frecuente es si para pedir el permiso de salida, ¿qué requiero? Si, por ejemplo, le digo, como tengo mi derecho también a la recreación y ya viene 31 de diciembre, Halloween, ¿no? Día de la canción criolla. Entonces yo digo, como viene Halloween o Día de la canción criolla, quiero pues que me dé mi permiso de salida para yo divertirme y luego regreso. ¿No, cierto? O si yo le digo, no, lo que pasa es que va a haber un campeonato, o viene Romeo, ¿no? Que me parece que hoy es su segundo día de concierto. Entonces, quiero asistir al concierto y necesito ese permiso de salida, o cuándo o en qué circunstancias, estimados participantes, se da el permiso de salida a un interno. ¿Cuándo se le da el permiso de salida, doctores, a un interno, a una persona privada de su libertad? ¿Cuándo? Lo contempla el artículo 48 en un total de 4 circunstancias. ¿Cuáles son las 4 circunstancias para que el interno, a través de su abogado o él mismo, podría peticionar al director del INPE permiso de salida? ¿Cuáles son las 4 circunstancias para pedir permiso al director del INPE y salir? ¿Cuándo, doctores? El primero que nos contempla, enfermedad grave debidamente comprobada con certificación médico oficial, o muerte del cónyuge, concubino, padres, hijos o hermanos del interno. Entonces, si a un familiar no lo han detectado cáncer, lo han detectado alguna enfermedad incurable, ¿no? O una enfermedad grave, acá te dice enfermedad grave, ni siquiera te dice enfermedad incurable. Ustedes saben que la diabetes es una enfermedad incurable, pero si se controla técnicamente no viene a ser una enfermedad grave. Entonces lo que te dice la norma es enfermedad grave como tal, lo cual podría ser el cáncer, ¿no? O algún otro problema existente. Entonces, esta tiene que estar debidamente comprobada con certificado médico, se lo presenta al director del INPE y le dice, mi mamá, mi papá, mi hermano tiene una enfermedad grave y quiero visitarlo. Se encuentra ahorita en el hospital tal, en la clínica tal, entonces quiero visitarle y el director del INPE va a evaluar lógicamente dicha solicitud, va a verificar si se encuentra o no el certificado médico oficial y le dirá al interno,
¿de acuerdo? Por escrito, lógicamente, usted tiene su permiso de salida, se va a custodiar a esta persona para que realice la visita a su familiar, ¿no? Entonces, esa es una primera circunstancia del contexto del permiso de salida, enfermedad grave. Lo peor es que haya fallecido un familiar del interno. Entonces él dice, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hijo, mi esposa ha fallecido, entonces necesito estar en su velorio, en su entierro, darle el último adiós, ¿no? Entonces presentará su escrito y acá vamos a ver, porque no le van a dar inmediatamente el acta de defunción, ¿correcto? Entonces, igual va a tener que presentar un certificado oficial donde se establece la muerte de esta persona, entonces se le presenta al director del INPE y el director del INPE lo evalúa, porque no se olviden que podría ser un documento falsificado, no es que uno va a entrar rápidamente dicha documentación, entonces se le va a otorgar, si es necesario, el permiso de salida por muerte de un familiar. Estamos hablando dos en uno. Numeral primero del artículo 48 del Código de Ejecución Penal. ¿Cuándo más? Cuando haya el nacimiento del hijo o hijos del interno. Entonces el interno, que tiene derecho también a la familia, ¿no? Tiene derecho a tener su descendencia. Entonces dice, bueno, eh, voy a tener mi hijo, mi primogénito, mi heredero, heredera, etcétera. Y hoy en día ustedes saben que ya le suelen poner pues fecha de parto, ¿no? ¿No? Entonces, si hay una fecha de parto, entonces el interno dice, sí, pues ya han quedado que el 31 de octubre van a ser mi hijo, el día de la canción criolla o el día de Halloween, si lo queréis llamar, pero van a ser el 31 de octubre. Por si acaso, ¿alguno de ustedes es su cumpleaños el 31 de octubre? ¿Es su cumpleaños el 31 de octubre de alguno de ustedes, doctores? Ya, entonces, este 31 y el interno presenta su escrito, ¿no? De permiso de salida del 31, la comunidad constancia, donde el médico está estableciendo que precisamente el 31 va a nacer mi primogénito, entonces yo quiero estar pues en el nacimiento, quiero estar ahí, quiero tomar fotografías, quiero tener la foto con mi primogénito, etcétera. Entonces, presenta su escrito al director del INPE, quien puede otorgar el permiso correspondiente también, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Cuando el tercer punto se da cuando el interno ya está próximo a abandonar el establecimiento penitenciario, entonces quiere hacer una serie de gestiones personales de carácter extraordinario que demanden presencia interna o lugar de la gestión, ¿no? Por ejemplo, quiere tramitar alguna constancia de estudio o solicitar algún tipo de certificado de estudio, entonces requiere su presencia y va a peticionarlo lógicamente al director del INPE o en el caso que está próximo a ingresar a laborar, por ejemplo, a trabajar. Entonces ahí también puede peticionar su permiso de salida. O cuando tenga que realizar gestiones para la obtención, bueno, de trabajo o alojamiento para la proximidad de su liberación, ¿de acuerdo? Ahora, es obvio que el director del INPE va a evaluar toda esta solicitud, que como hemos dicho, tiene que cumplirse pues, con los requisitos que estamos estableciendo. También existe la posibilidad de que el director del INPE te vuelva y diga, por ejemplo, pero no me está sustentando el certificado oficial médico. Entonces, ¿cómo te puedo dar permiso de salida por supuesta enfermedad o por supuesto nacimiento de tu hijo? Lo tienes que acreditar. Entonces lo devuelven y va a tener que subsanar, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, nos dice, este beneficio puede ser concedido por el director del establecimiento penitenciario, dando cuenta, lógicamente, al representante del Ministerio Público y en su caso al juez, que concede el proceso y adoptará la medida necesaria para la custodia bajo responsabilidad, ¿ya? Y lo hemos señalado también que en el caso del permiso de salida, el máximo tiempo que se va a dar es hasta 72 horas el permiso de salida. Si es que se pasa de ese tiempo,
lógicamente van a tener que comunicar las razones o el motivo del por qué se pasó de dicho tiempo y se va, depende de cada caso, seguramente tomar las sanciones y medidas correspondientes si es que el caso así lo amerita o fuese así el caso. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Ahora vamos a pasar a la visita íntima. La visita íntima, doctores, también es un beneficio penitenciario intramuro. La visita íntima como tal, doctores, lo encontramos en la sección sexta, visita íntima, artículo 64 del Código de Ejecución Penal. ¿Ya? Muy bien. Eh, ya hay una pregunta que yo les voy a hacer, que me parece interesante. Y una persona que tiene cadena perpetua, ¿puede acceder al beneficio penitenciario de permiso de salida o no, doctores? A ver, ya hemos dicho que en el caso que una persona está con cadena perpetua, lo que le espera en este caso es una amnistía, ¿no? O un indulto, es decir, una gracia presidencial. ¿Para qué? Porque luego de ello ya no existe forma en que esta persona salga de la cárcel. Va a tener que estar en el establecimiento penitenciario de todas maneras. Ya no existe forma en la que salga de la cárcel. Pero eso significará que como está con cadena perpetua, no puede acceder a algunos beneficios penitenciarios. O sea, no accede, doctores. ¿Están seguros que el de cadena perpetua no puede acceder a un permiso de salida? ¿Y qué pasa? Que quien está con cadena perpetua muere su familiar. O sea, no le puede dar la última morada. ¿Qué pasa? Ya, pero él lo ves, claro, o sea, claro, lo que no tiene son beneficios penitenciarios extramuros, como la semilibertad o liberación condicional, pero sí va teniendo, doctores, como ustedes pueden ver, los beneficios penitenciarios denominados intramuros, como el permiso de salida, aunque paradójicamente lo dicen intramuros, y la persona sale en realidad del establecimiento penitenciario, ¿no? Pero así lo van llamando. Entonces, estimados participantes, en el caso de lo que viene a ser el permiso de salida, igual a una persona que esté con cadena perpetua, le pueden dar. Pasemos a la visita íntima, ¿no? En el caso de la visita íntima, eh, tiene objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos que vamos a ver? Mire, vamos a ver. Eh, en el caso de la visita íntima, doctores, tiene por objeto el mantenimiento de la relación del interno con su cónyuge o concubino, acreditando bajo las recomendaciones de higiene y planificación familiar y profilaxis médica. No es concedido por el director del establecimiento penitenciario conforme al reglamento bajo responsabilidad. El mismo beneficio y en las mismas condiciones tiene el interno no casado ni conviviente respecto de la pareja que designe. Ahora, hay un punto bastante interesante que aquí sí vamos a mencionar en el aspecto del artículo 64 en relación a la visita íntima, porque lógicamente a la persona que le han privado de su derecho fundamental al libre tránsito a la libertad, en muchos de los casos tiene carga familiar, tiene esposa, ¿no? O en algunos casos tenía su conviviente y bueno, lo atraparon a esta persona porque se equivocó, justamente estaba llevando clorhidrato de cocaína y bueno, lo acaban de detener, o sea, la persona está técnicamente privada de su derecho fundamental a lo que viene a ser el libre tránsito o el derecho a la libertad, entonces ahí la gran interrogante es finalmente qué hacer, ¿no? Que esta persona la acaban de restringir, como les acabo de mencionar, ese derecho. Entonces, la persona podría creer y ahora entonces mi familia se derrumbó, ya no voy a poder ver a mi esposa, o ya no voy a poder tener intimidad con mi esposa, porque sí, ella me puede visitar, hay visitas a los internos, pero yo ya no puedo estar con ella. Entonces, como parte del objeto que también se tiene aquí, sobre todo el fortalecimiento de la relación, ¿no? Y sobre todo si están casados, porque se dice que, vamos a ver, esto puede parecer romántico o lo que fuese, pero si las personas se han casado por religión, ¿qué te dice a la persona que se casó por religión? ¿Hasta que la muerte los separe o hasta que la cárcel los separe, doctores? ¿Cómo es el dicho?
hasta que la muerte los separe o hasta que la cárcel los separe. A quienes se han casado por religiosos, lógicamente, ¿no? Cuando te dicen las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Entonces, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, ¿no? Y se le declara marido y mujer hasta que la muerte los separe. Y no es hasta que la cárcel los separe, ¿no? No es hasta que la cárcel los separe. Entonces puede ser que se hayan equivocado, etcétera. Entonces acá te da la oportunidad, digamos, el artículo 64, donde te dice, bueno, ambos están casados, pero hay que ver la forma en la cual se siga teniendo que mantener el vínculo de pareja, ¿no? Entonces, si vamos a buscar mantener el vínculo de pareja, el vínculo de relación, entonces hay que dar pase a lo que va a venir a ser, lógicamente, la visita íntima. Entonces, en la visita íntima, vamos a ver en ese caso que van a tener que, en el caso, bueno, del primer párrafo, lo que establece es que quien tendría que realizar la visita íntima tendría que ser su conviviente o tendría que ser su esposa. Y para ello tendría que presentar, por ejemplo, una copia simple de partida de matrimonio civil o religioso. O en el caso de la convivencia, también se tendría que presentar un documento donde se establezca que la persona, bueno, es conviviente, por ejemplo, partida de matrimonio o partida de nacimiento de los hijos, boleta de compra de algo, cuentas bancarias, declaraciones juradas, fotografías, audios, videos, etcétera. Entonces se va a tener que presentar ello para que lógicamente se acredite lo que viene a ser la convivencia, ¿no? ¿Es suficiente con ello? No, porque hay que cuidar también la integridad de la salud del interno. Entonces, lo que se va a presentar es un certificado médico, ¿no? El abogado presentará un certificado médico que acredite que el interno no adolece de ninguna enfermedad de transmisión sexual y que deberá ser expedido por el área de salud del penal. Este informe debe ser renovado cada 6 meses, porque claro, tampoco va a ser el tema de que puede estar enferma la esposa o el esposo, ¿no? Porque para ambos, tanto para ambos géneros, va el contexto de la visita íntima. ¿De acuerdo? También tiene que haber un certificado médico de fecha reciente expedida por el área de salud en el que se indique él o que la cónyuge o conviviente del interno o interna no adolece de enfermedad de transmisión sexual. Entonces, como podemos ver hasta aquí, en el marco de lo que va a venir a ser la visita íntima, como beneficio penitenciario te establece que tendría que ser la esposa o un conviviente, ¿cierto? Eso te dice, o el esposo o un conviviente. La norma, en todo caso, el espíritu de la norma inicial es que los únicos que tienen derecho son los casados y los convivientes. Entonces la pregunta es, ¿y si el interno no es ni casado, no es tampoco conviviente? Ahí va la pregunta. ¿Tiene derecho a visita íntima o no tiene derecho a visita íntima, doctores? Vamos, ¿qué opinan? El interno que no es casado, el interno que no tiene esposa, ¿tiene derecho o no tiene derecho a visita íntima? ¿Qué opinan? ¿O es que la visita íntima como tal, lo que establece el artículo 64 del Código de Ejecución Penal, está íntegramente relacionado a quienes son convivientes o a quienes son casados, ¿no? A ver, vamos. ¿Qué opinan? Más que opinión, ¿qué es lo que dice la norma? Porque esto va en un contexto de un principio de legalidad. ¿Qué te dice la norma? El factor del principio de legalidad, doctores. Acá lo voy leyendo. ¿Qué te dice la norma? Bueno, Javier me dice sí, Jefferson me dice sí, ¿ya? ¿Tiene o no tiene esos derechos, doctores? Vamos. ¿Qué te dice la norma? ¿Tiene o no tiene esos derechos la persona? A ver, vamos. No, pero claro, creo que no hay duda en el caso de que hay un matrimonio de por medio.
Si están casados, son esposos, se tiene que mantener el núcleo familiar, a pesar de que el esposo se ha equivocado, etcétera, entonces está restringido su derecho a la libertad, pero hay que seguir manteniendo lo que viene a ser el vínculo entre ambos. Y si tienen hijos, aún más, se tiene que seguir manteniendo el contexto del vínculo existente. Y eso es algo que así por así no podría desbaratarse ni nada por el estilo, ¿correcto? O sea, eso de inicio o de plano inicial, que como les digo, hay que tener en cuenta. Pero también te faculta el artículo 64 a quienes están conviviendo, por ejemplo. Entonces, en el caso de los convivientes también sucede ello. Pero quien no está casado o quien no es conviviente, ahí ingresa, ¿no? ¿Qué va a suceder? Quien no está casado, no es conviviente, entonces no tiene derecho a visita íntima, ahí ingresa el punto. Y te dice el segundo párrafo del artículo 64 que el mismo beneficio y en las mismas condiciones tiene el interno no casado ni conviviente respecto de la pareja que designe. Y ahí, pues, ¿quiénes ingresarían? El enamorado o la enamorada, la saliente, la amiga con derecho, ¿no? O cualquier otra persona. Ahí ingresa. Por eso es que cuando en una clase ya hace un año, creo que era bastante interesante y había una posición porque se establecía para un lado de que solamente tienen derecho a visita íntima el interno que tenga la esposa o que esté conviviendo con alguien y si no se tiene ello, entonces no, ya no podría tener ese derecho. Y ahí decía pues el otro lado lo siguiente, ¿no? No, pero yo he visto claramente y incluso le he llevado a una chica del oficio más antiguo del mundo, porque estaba pidiendo pues aquí mi patrocinado, que interno, ¿no? Entonces te dice el segundo párrafo que sí se puede. O sea, no te pone un límite. El segundo párrafo te dice que sí es posible y sí se puede dar, ¿no? Es el mismo beneficio y en las mismas condiciones tiene el interno no casado ni conviviente. Respecto a la pareja que designe, que elija, ¿ok? Miren, entonces, no, porque para algunos si no sería discriminación. Y bueno, pues no, entonces también nos faculta. Hasta ahí queda el tema de visita íntima, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a pasar, bueno, ese permiso de salida, otros beneficios. En el caso de otros beneficios, ¿qué se entiende, doctores, por otros beneficios? ¿No? Vamos a ver aquí el contexto de otros beneficios. Miren ustedes, fíjense. Mm, Ya. Cuando hablamos técnicamente, doctores, de otros beneficios, vamos a ver aquí lo siguiente. Miren, el artículo 59 ya del Código Procesal Penal va a establecer que se pueden conceder otros beneficios al interno, porque el objetivo es motivar al interno. Entonces podría tenerse otro beneficio como la recompensa a los actos que evidencian que el interno, bueno, tiene un espíritu de solidaridad, ¿no? Tiene un espíritu de compromiso. Entonces se suelen realizar actividades dentro de un establecimiento penitenciario. Deporte, Día de la Madre, Día del Padre, también se celebran dentro del establecimiento penitenciario. Y ahí al interno, estimados participantes, es donde ustedes saben que se le puede dar lo que o conceder el beneficio, más, bueno, otro beneficio como es, en este caso, el reconocimiento o la recompensa, ¿no? Por alguna actividad o trabajo que podría haber realizado. ¿Ok? Muy bien. Dicho esto, doctores,
Ahora vamos a ver, luego se habla de la cadena perpetua, pero vamos a hablar sobre la redención de la pena por el trabajo o educación, ¿ya? Reitero nuevamente, vamos a hablar de la redención de la pena por el trabajo o la educación en base a lo que está estableciendo el Código de Ejecución Penal, estimados participantes. Entonces, ¿qué te dice el Código de Ejecución Penal respecto a la sección 2, redención de la pena por el trabajo y la educación? A ver, conceptos o ideas, doctores. ¿Qué entienden ustedes por redención de la pena? Pregunta a la clase. ¿Qué es la redención de la pena? A ver, doctores, ¿qué es la redención de la pena? A ver, vamos, doctores. ¿Qué es redención de la pena? ¿Qué es redención de la pena, doctores? A ver, disminución. Los días que pagan por trabajo y estudio, ¿no? Uno dice, claro, hay que, porque los otros son estímulos, pero los estímulos que hemos visto, visita íntima, permiso de salida, otros beneficios, son, digamos, para que no sea rutinario la permanencia del interno dentro del establecimiento penitenciario, ¿no? Para que uno diga, uy, lo mismo de todos los días, qué aburrido, comer esto, hacer esto, o sea, aburridazo total, porque se estaría haciendo todos los días exactamente lo mismo, ¿no? Entonces generaría aburrimiento, generaría pereza, sencillamente eso, ¿no? Porque hace prácticamente todo, toda la vida lo mismo. Entonces, fíjense ustedes que acá nos dice un momentito, ninguno de los beneficios anteriormente mencionados van a hacer que disminuya tu permanencia en el establecimiento penitenciario, ¿correcto? Claro, porque con el permiso de salida es hasta 72 horas y es momentánea nada más, ¿correcto? ¿Qué más? Con la visita íntima también, ¿no? Se cumplen todos los requisitos y las condiciones de ahí nada más. O cuando habla de otro beneficio como los reconocimientos y demás, solamente queda hasta ahí nada más. Y listo, ¿no? No, esto no va avanzando, no va prosiguiendo, va teniendo sus límites. Pero cuando hablamos de la redención de la pena por el trabajo y la educación, es así, doctores, nos habla a nosotros de que en un menor tiempo posible, la persona que está privada de su libertad podría salir. Entonces, por ende que cuando uno asesora a su defendido que ya está en la cárcel, hay que explicarle, ¿no? Hay que decirle, usted tiene una serie de beneficios penitenciarios. O sea, no se preocupe, no, pero lo que pasa es que ahora mi esposa se va a ir con otra persona, o mi esposo seguramente va a conocer a alguien, y eso que tenemos hijos, no, no te preocupes, ¿no? No te preocupes porque lógicamente vamos a tener que ponderar cada caso, pero tú puedes y tienes estos estímulos para que puedas salir, si bien es cierto, de manera momentánea, pero sí puedas salir de la cárcel. Pero también no te olvides de que existe las cuestiones de redención de la pena para que en un menor tiempo, ¿no? Puedas salir del establecimiento penitenciario y que no pienses que te vas a quedar pues hasta que concluya tu sentencia. Entonces ahí se habla de redención de la pena, ¿no? Acá vamos a ver, leer un poco el concepto que acá tenemos en la diapositiva. El concepto nos dice técnicamente lo siguiente: la redención de la pena es un beneficio que permite a un privado de libertad reducir su permanencia en un establecimiento penitenciario por realizar una actividad laboral o educativa que previamente ha sido registrada por la autoridad penitenciaria, ¿ya?
Puede redimir por pena, ¿por qué? Por el trabajo o educación. Los internos procesados o sentenciados en la forma de límites establecidos por la ley pueden redimir la pena también la persona que habiendo obtenido el beneficio de semilibertad realizan alguna actividad laboral o educativa. O sea, hay opciones. Previo informe, obviamente, del centro donde desarrollan sus actividades con la supervisión de la autoridad penitenciaria, ¿no? Entonces, es el concepto, es un beneficio que permite que su permanencia, el interno en el establecimiento penitenciario, no sea aquel tiempo que establece la parte especial, ¿no? Sino que en un menor tiempo posible pueden salir. Ahora, es cierto también que no todos los internos, porque va a depender mucho del delito, pueden redimir pues la pena, ¿no? Va a haber lógicamente circunstancias donde el interno no se le da este tipo de redenciones de pena. Sí puede tener, por ejemplo, yo sé que puede parecer tonto la pregunta, pero una persona que está con cadena perpetua puede redimir su pena. Vamos a ver, doctores. Miren, cuestión técnica o práctica. Una persona que está con cadena perpetua puede redimir su pena. Es un absurdo, pues, profesor, porque está con cadena perpetua. ¿Cómo va a redimir la pena? Entonces, ¿qué alternativa le das? Le dices, no, oh, ya usted se va a quedar en la cárcel, pero ¿qué alternativa le das? Porque ustedes saben que la persona que contrata a un abogado lo ve pues como un superhéroe y se esperanzan. Tanto así como los abogados podemos ver a un médico, entonces nos esperanzamos y lo que queremos es que nos dé una respuesta positiva, que alimente nuestra esperanza de que las cosas van a salir bien. Entonces las personas esperan lo mismo de un abogado porque dice su familiar, ya lo sentenciaron a cadena perpetua y ahora, ¿qué se va a hacer, abogado? O sea, ¿va a morir en la cárcel? ¿Qué alternativa le das? A eso va una pregunta. Sí, ¿no? ¿Qué alternativa damos, doctores, a la persona que está con cadena perpetua? Le digo, no, hay que esperar la gracia presidencial, hay que esperar pues el indulto, hay que cruzar los dedos, hay que bañarse con ruda. ¿Qué le dirías a ver? ¿No le dirías nada? Es abogado, no le vas a decir nada. ¿Cómo no le vas a decir nada? Algo le tiene que decir, ¿qué le dirías? A ver, doctores, su respuesta, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? Ya con cadena perpetua, ¿qué le vas a decir? Bueno, en la otra vida tendrás libertad. ¿Qué le vas a decir? Vamos, no nos demoremos mucho en responder. ¿Qué le dirías? Fuerza y resignación, actitud, pues, ¿qué le vas a decir jurídicamente? ¿Nada? Imagínate que yo soy el sentenciado a cadena perpetua y tú eres mi abogado. Y yo te digo, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Ya la han sentenciado a cadena perpetua. Está sentenciado a cadena perpetua. ¿Qué le dices? ¿Qué alternativa le das? De los errores se aprende, le vas a decir, vamos a solicitar. ¡Ah! ¡Claro! Por supuesto. Muy bien, la doctora Sandra. Muy bien, vamos a ver aquí. Tú tienes el capítulo quinto, ¿no? El capítulo quinto, porque el capítulo quinto te habla de la revisión de la pena de cadena perpetua. Ojo, muchos se equivocan. Por eso yo te voy a poner ahorita en evaluación. ¿Cuánto es la pena máxima, doctores, que establece nuestro ordenamiento jurídico? Pena máxima. O sea, ¿cuál es la pena que en nuestra legislación se contempla? Ahí falla, ya, bueno, pena máxima. Pero mire, ¿ah? Yo te voy a decir, 35 años es cadena perpetua, 35 años es cadena perpetua. No, ya, pero, profesor, pero no nos confundas, porque
Claro, es perpetua, pues, y les digo así porque muchos creen que 35 años es la cadena perpetua, y peor todavía, algunos me dicen, no existe cadena perpetua, porque, claro, existe una pena mínima que es de 2 días y una pena máxima de 35 años, porque no lo van considerando la cadena perpetua como parte de pena menor y pena mayor. Entonces, la revisión de la cadena perpetua es diferente, tiene lógicamente una autonomía. Y lo que se establece en el Código de Ejecución Penal es que la cadena perpetua se puede revisar a los 35 años, ¿no? Entonces nos dice, la pena de cadena perpetua será revisada de oficio o a petición de parte cuando concurran, cuando el condenado haya cumplido 35 años. Ahora, pues también no hay que ver, porque si lo están sentenciando cuando tiene 50 años, 50, 60, 70, 80, habría, a sus 50 años habría que decirle, pues, ¿sabes qué? Cuando cumplas 85 lo van a revisar. Ten fe hasta llegar a los 85. Ahí lo van a revisar, ¿ya? Entonces los 85 lo revisan y su abogado, ¿cuántos años tiene? Tiene 60. Entonces ni siquiera su abogado va a llegar, ¿no? Porque, pero algo por lo menos le tendrás que decir. Ahora, si lo han sentenciado, lógicamente, y tiene 20 años, entonces 20, 30, 40, 50, 55 años, ¿no? O sea, a los 55 años, puede usted que salga, todavía tiene tiempo, obviamente, para que pueda hacer con su vida lo que desea. Pero es así, pues. Pero por lo menos le das una esperanza, ¿no? Son hasta tus 85 años o 90 años, espérate hasta ahí. Joven vas a estar, porque si te alimentas bien, bueno, ¿qué le vas a decir? Tamaña cuestión de burla, ¿no? ¿Cómo le vas a decir eso si está en el establecimiento penitenciario? Ahora se entiende que los presos también dentro del establecimiento penitenciario tienen que tener pues una, una comida balanceada, ¿no? Claro, no se le va a dar cualquier cosa. Pero bueno, si tu caso no es la de una persona que está con cadena perpetua, entonces puedes decirle, bueno, vamos a aplicar la redención de la pena. En el caso de la redención de la pena, vamos a ver aquí, tenemos lo siguiente, mire, el interno, porque aquí también hay que ver, vamos a ver, doctores, miren, vamos a ver, antes de pasar a la redención de la pena, ustedes saben que se clasifica a los internos, ¿correcto? O sea, no es que todos los internos, porque a veces uno dice, ¿y por qué lo enviaron a Chayapalca? ¿Por qué está en Piedras Gordas? ¿No? ¿O por qué está en Sarita Colonia? ¿O por qué está en esos establecimientos penitenciarios y los otros por qué no están en los otros establecimientos penitenciarios? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe, doctores? Se debe, primero, es que el basamiento legal es el artículo 14. El artículo 14 nos hace mención de lo que es la clasificación de internos en las etapas de régimen cerrado ordinario y régimen cerrado especial. Reitero nuevamente, clasificación del interno en las etapas de régimen cerrado ordinario y régimen cerrado especial, estimados doctores. Y ahí vamos a tener, por ejemplo, máxima seguridad, vamos a tener mediana seguridad y vamos a tener mínima seguridad, ¿no? Ahora yo les pregunto, eh, ¿quiénes creen ustedes que se van a encontrar en la etapa de máxima seguridad? En pocas palabras, se le van a enviar a Chayapalca, ¿no? O sea, donde si se han tenido la oportunidad de ir en alguna ocasión, tú sabes pues que los climas ahí, temperatura en Chayapalca, podría, para quienes abrazan el contexto de los derechos humanos, establecer que es inhumano vivir o estar en una cárcel en esas condiciones, ¿no? Pero ¿quiénes creen ustedes, estimado participante, que se van a encontrar en la etapa de máxima seguridad?
¿quiénes se encuentran en la etapa de máxima seguridad, doctores? A ver, los más violentos, los más avisados, los más gordos, porque son gorditos y tienen calor, entonces se autoabrigan y no interesa que estén en una temperatura baja. ¿Quiénes se encuentran, doctores, en la etapa de máxima seguridad? A ver, la etapa de máxima seguridad, ok, la etapa de máxima seguridad, el interno se encuentra sujeto para empezar a estricta disciplina y mayor control. Estricta disciplina y mayor control. Los internos procesados o sentenciados vinculados, por ejemplo, a organizaciones criminales que no hayan sido clasificados en el régimen cerrado especial, necesariamente serán clasificados en la etapa de máxima seguridad, organización criminal y todos los derivados delictivos que se pueden dar producto de organizaciones criminales. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué tanta seguridad? Porque ustedes han visto muchas veces que hay algo bastante interesante, muy bien, que está relacionado en lo siguiente, ¿no? Miren, por ejemplo, que quienes se encuentran dentro de la organización criminal y las personas, las cabecillas, por ejemplo, pueden haberlo sentenciado por este delito, pero no te garantiza absolutamente nada que dentro del establecimiento penitenciario puedan dar órdenes. Entonces dicen, pero ¿cómo han dado órdenes? Y sí, pero la persona está en la cárcel, no interesa, porque dentro de la cárcel igual sigue dando órdenes. Entonces le tendrán que llevar a un lugar donde incluso no ingrese la señalización. Entonces no puedan llamar, no tendrán teléfono ni nada por el estilo. Cero comunicación, porque si hay comunicación, va a generar un destrozo total. Entonces, lógicamente, se va a buscar evitar esa situación, ¿ya? Entonces, tenemos todo ello. Máxima seguridad, organización criminal. Los internos clasificados en la etapa de mínima, mediana y máxima seguridad deberán permanecer recluidos en áreas diferenciadas y separadas. El régimen cerrado especial, los internos deberán ser clasificados en las siguientes etapas. Etapa A, B y C. Los internos, y ahí nos va haciendo pues los internos. Alojamiento del interno, el interno es alojado en un ambiente individual o colectivo de acuerdo a la clasificación que determine la Junta Técnica de Clasificación, donde recibirá el tratamiento penitenciario que corresponde. Ya, bueno, la vestimenta. En el caso, vamos a hablar vestimenta de alimentación para que precisamente luego veamos el contexto de la redención. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. En el caso, ¿cómo creen ustedes que es la vestimenta de un penado de su derecho a la libertad? ¿Cómo suele ser la vestimenta, doctores, de un interno? ¿Cómo es la vestimenta de un penado de su derecho a la libertad? Bueno, el interno tiene derecho a vestir, para empezar, sus propias prendas, siempre que sean adecuadas. ¿O ustedes se imaginan que van a estar con su traje a rayas, ¿no? No dice, el interno tiene derecho a vestir sus propias prendas, siempre que sean adecuadas o preferir la que le facilite la imitación penitenciaria. Va a depender mucho también, porque obviamente si no si tienen familia, pues que te lleven a muchos internos, le llevan pues sus propias prendas, ¿no? Entonces le dicen su camisa, se preocupan los familiares, porque finalmente el que más sufre termina siendo su familiar, no en todos los casos, ¿no? Pero hay casos donde los familiares sufren más sobre todo a veces los hijos, ¿no? Que van llevando a su padre o a su madre, entonces que están en la cárcel, ¿no? O el esposo o la esposa. Claro que en otro caso ya el esposo busca otra esposa y la esposa dice, para estar en la cárcel mejor me busco otra persona, ¿no? Entonces están con otras personas, pero también tienes a quienes son olvidados y dicen, bueno, a mí nadie me visita, ¿no? A la justa, por ahí mi abuelita me visitaba, pero ya falleció, entonces ya no hay nadie que me lleve ropa, entonces el establecimiento penitenciario le puede otorgar, le puede facilitar algún tipo de prenda, ¿no? Ahora, porque claro, si uno dice, no, pero hay que tenerlos a estos internos con su traje a rayas, entonces estarías afectando su dignidad.
¿no? La persona no tiene por qué andar con su traje a rayas, como les digo, porque estarías afectando la dignidad del interno. Excepcionalmente, excepcionalmente, la administración penitenciaria puede disponer el uso de vestimenta de acuerdo al régimen que se ubique el interno para caso de conducción o traslado fuera del establecimiento penitenciario. Eso sí, ¿ya? Muy bien. Dicho esto, vamos a ver aquí, doctores, la redención de la pena por el trabajo y la educación. La mayoría de los delitos tiene previsto la redención de la pena de 2 días de trabajo o educación por uno de condena, ¿no? 2 días de trabajo, educación por uno de condena. Entonces tú tendrías que sacar a cabo, pues, obviamente, cuántos días tiene el año, ¿no? Los 365 días del año. Entonces, la mitad de 365, ya tú tendrías que hacer un cálculo, ¿no? De cuánto aproximadamente se podría ser la mitad, ¿no? Estaríamos hablando de un aproximado de 6 meses. Ya no sería un año, sino serían 6 meses, donde la persona estaría dentro, lógicamente, del establecimiento penitenciario, ¿no? Y así vamos reuniendo. Entonces, lo que iba a estar la persona supuestamente 20 años, ¿no? Podría estar en un menor tiempo posible. ¿De acuerdo? 180, muy bien, 182 días, ¿no? 300 ya no va a estar los 365 días, sino va a estar, obviamente, bueno, 182 días, ¿no? Se va redimiendo. Ya su permanencia no será, pues, ya un año, estamos hablando de 6 meses aproximadamente, ¿no? Entonces, la gran mayoría tiene el famoso 2 por 1. Ahora, vamos a ver qué nos dice acá. El interno tiene que estar, sin embargo, lógicamente no va a exceder, no va a tener redención de la pena por el trabajo, quien se encuentra, digamos, en máxima seguridad, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a tener aquí lo siguiente, el interno ubicado en la etapa de mínima y mediana seguridad de régimen cerrado ordinario redime la pena mediante el trabajo a razón de un día de pena por 2 días de labor efectiva, ¿ya? En caso de encontrarse en la etapa de máxima seguridad, el régimen cerrado ordinario, la retención de la pena en razón de un día de pena, pero acá va a ser, ya cambia la situación porque va a ser por 4 días de labor efectiva, ¿no? Efectiva. En caso de encontrarse en la etapa C, y ahí nos va hablando, ¿no? C, de régimen cerrado especial, la redención será en razón de un día de pena por 5 días de labor efectiva, y en caso de encontrarse en la etapa B de régimen cerrado especial, la redención será a razón de un día por 6 días de labor efectiva, y en caso de encontrarse en la etapa A de régimen cerrado especial, la redención será en razón de un día de pena por 7 días de labor efectiva, ¿no? Y los regímenes penitenciarios y las etapas aplicadas a los internos se encuentran, pues, dentro de lo que está arreglado en el Código de Ejecución Penal. Entonces, lo que nos está diciendo aquí, doctores, miren, ya luego vamos a ver, acá hay una pregunta bastante interesante, lo voy a contestar después, pero no todos, lógicamente, van a redimir la misma pena por el 2 por 1. Por eso que tenemos el 5 por 1, el 7 por 1, y en algunos casos se tiene la prohibición total, es decir, no puede redimir pena de ninguna manera, ¿no? Ahora, la lista de delitos que tiene redención de la pena del 2 por 1, pues consideramos la gran parte del código. Por efecto, aquellos delitos no mencionados expresamente en los cómputos especiales, que se pone 5 por 1, 7 por 1 o prohibición total, ¿no? Muy bien. Eh, Ahora, ¿y qué pasa con lo que son condenados, por ejemplo, doctores, bajo el delito de tráfico ilícito de drogas? Básicamente estamos hablando aquí de lo que viene a ser la microcomercialización. Entonces, lo que nos establece es que sí, la persona que está en el caso de microcomercialización de droga, artículo 298, puede acogerse a este beneficio penitenciario de la redención de la pena por trabajo de educación
Sin embargo, esto tiene que tratarse de la primera condena de pena privativa de libertad. Primera condena de pena privativa de libertad. De conformidad, pues, con el artículo 4 de la ley 26.320. ¿De acuerdo, doctores? Muy bien. Sigamos. Acá tenemos lo que hemos mencionado hace un momento, porque hablábamos de la redención de la pena, el 5 por 1. ¿De acuerdo? Vamos a ver, mire. Los internos procesados o condenados por delitos que a continuación se indican pueden redimir la pena por trabajo de educación en razón de 5 días de actividad de una privativa de libertad, lo que se conoce como el famoso 5 por 1, ¿ya? Entonces vamos a ver, y yo les voy a preguntar, yo sé que esta pregunta es bastante técnica, pero a ver, vamos a ver en qué delitos uno puede redimir la pena, que es el 5 por 1, doctores. ¿En qué delito la redención de la pena puede ser el famoso 5 por 1? A ver, ideas, doctores. Cuando estamos ante la redención de la pena, que como les acabo de señalar, va a ser el famoso 5 por 1. ¿Cuándo es el 5 por 1, doctores? ¿En qué delitos? A ver, un minuto para que ustedes me digan en qué casos es el 5 por 1, doctores. Vamos. A ver, vamos a ver. ¿Qué delitos, doctores, es el 5 por 1? Vamos. No siempre hay 5 por 1, pero yo estoy preguntando en qué delitos si podemos encontrar el famoso 5 por 1. Vamos a ver aquella. ¿Ya? Lo voy a mencionar. ¿Es importante? Sí, porque a veces tu patrocinado dice, ¿y a cuánto va a ser la redención de la pena, no? Puedo aspirar al 2 por 1, al 7 por 1, etcétera, y obviamente se le tiene que explicar. Vamos a ver que en el caso del 5 por 1 tenemos los siguientes delitos. Exposición a peligro de una persona dependiente. Si resultan lesiones graves o muerte, y esto pudieran ser previstas, ¿no? Tenemos, ¿qué más? Trata de personas, violación sexual, 5 por 1, trata de personas igual 5 por 1, violación de persona en estado de inconsciencia o imposibilidad de resistir, igual 5 por 1, y prácticamente aquí me habla de violación técnicamente, ¿no? También tenemos asociación ilícita para delinquir, vamos a ver 5 por 1 en ese caso también se va a aspirar a las cuestiones de redención, ¿no? A redención de pena, ¿ya? Y tenemos aquí casos especiales de redención de la pena, que en este caso viene a ser el 5 por 1, pero para internos primarios que cometieron el delito a partir del 23 de octubre del año 2010, ¿no? Ahí el artículo 2 de la ley 29604, publicada el 22 de octubre del 2010, que modifica el artículo 46 del Código de Ejecución Penal, introduciendo un nuevo régimen de redención de pena del 5 por 1 para internos primarios siempre que hayan cometido el delito, pero a partir del año 2010, ¿de acuerdo? Entonces, ahí se tuvo, en el caso del 5 por 1, delito de homicidio calificado o asesinato. Delito de lesiones graves cuando la víctima sea menor de 14 años, ¿no?
delito de lesiones graves por violencia familiar, delito de robo agravado, delito de secuestro, delito contra la integridad nacional. Ahora, si han sido delitos cometidos antes, ¿no? Del año 2010, estamos hablando 2009, 8, 7, no van a poder redimir en el caso del 5 por 1. ¿Ya? Oye, acá tenemos más. Luego tenemos una redención de la pena, doctores, por lo que va a venir a ser, por ejemplo, aquí, eh, ya, igual, esta redención por el estudio lo mismo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver, mire. Luego tenemos el cómputo de redención de pena del 6 por 1 para internos reincidentes o habituales, pero también en el caso de reincidentes habituales, a partir del 23 de octubre del año 2010, ¿no? Muy bien. Entonces uno dice, los reincidentes y habituales que adquieran dicha condición por la comisión de nuevo delito doloso a partir del 23 de octubre del 2010 redimen su condena mediante trabajo y la educación en razón de un día, es decir, 5 por 1, ¿no? O en este caso 6 días, el famoso 6 por 1, ¿ya? Vamos a ver aquí. Ok, no obstante, doctores, es importante hacer mención que existen casos de improcedencia y casos especiales de redención de pena por trabajo y educación, ¿no? Entonces, ¿cuándo es improcedente? ¿Cuándo, pregunta a la clase, cuándo no se va a poder redimir la pena por cuestiones de trabajo o estudio? ¿En qué circunstancias creen, estimados participantes, que no se va a poder, reitero nuevamente, redimir el contexto de la pena por lo que viene a ser trabajo o estudio, doctores? Trabajo o estudio. ¿Cuándo no se puede redimir la pena por trabajo y estudio? A ver. Nos dice que no es procedente el beneficio penitenciario de redención de la pena por el trabajo o estudio para aquellos internos que hayan cometido delitos vinculados. ¿A qué, doctores? ¿A qué delito creen ustedes? A crimen organizado, ¿no? Conforme a la ley 30077 de ley contra el crimen organizado, tampoco es procedente para los internos sentenciados por los delitos previstos, y ahí nos da toda una gama de delitos, ¿no? Por ejemplo, 153, 153A, 153B. Pero hay que mencionar, pues, en todo caso, estos delitos que estamos haciendo eh, mención en estos momentos, ¿no? Sobre las cuestiones de estos delitos. A ver, vayamos. 153 del Código Penal. Ya. Tenemos 153. Ya. Ajá. Ya. Trata de personas, formas agravadas de trata de personas, explotación sexual, esclavitud, otra forma de explotación, promoción, favorecimiento para la explotación sexual. Ok, también en los casos internos que hayan cometido los delitos previstos en el artículo 107, 108, es decir, parricidio, homicidio calificado, feminicidio, sicariato, ¿no? Eh, 319, cuando hablamos, por ejemplo, de genocidio, ¿no? Desaparición forzosa de personas, tortura, cooperación de profesional, ya y hasta ahí. Entonces, existen lógicamente ciertos delitos en los cuales no se va a poder obtener lo que es redenciones de la pena. Entonces, ¿qué significa? Que si a tu patrocinado le están imputando pues
esos delitos, sencillamente va a tener que cumplir su pena. O sea, no va a poder salir en un menor tiempo posible de la cárcel. Va a tener que cumplir su condena. No obstante, sí puede obtener pues los otros beneficios penitenciarios que hemos señalado anteriormente, ¿no? Cuando hemos hablado, por ejemplo, del permiso de salida, la visita íntima, entonces eso sí puede tenerlo, pero de acá hasta que lo han condenado, bueno, podría ser 35 años, podría ser 25 años, pero lógicamente no va a poder salir de la cárcel, ¿ok? Muy bien. Muy bien, doctores. Ahora vamos a hacer mención de lo que vienen a ser los beneficios penitenciarios extramuros, ¿ya? Por ejemplo, doctores, ¿cuáles vendrán a ser los beneficios penitenciarios extramuros? A ver, pregunta a la clase, doctores, ¿cuáles vendrán a ser los beneficios penitenciarios denominados beneficios penitenciarios extramuros? A ver, doctores, ¿alguna idea? ¿Cuáles son los beneficios penitenciarios extramuros? Vamos. No, lo que no, los psicópatas, depende del delito, no es tanto en el caso de los psicópatas, dependiendo del delito que haya cometido pues el psicópata. Por lo general se ha cometido sicariato, se ha metido homicidio calificado, entonces no pueden en ese sentido redimir la pena. Bueno, tenemos la semilibertad y la liberación condicional, ¿ya? Reitero nuevamente, tenemos la semilibertad y tenemos la liberación condicional, estimados participantes. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver entonces acá. Dando servicios penitenciarios. Ujú, ujú, ujú. Ok, ya. Ujú. Ok, vamos. ¿Qué se entiende, doctores, por semilibertad? ¿Qué es la semilibertad? La semilibertad, para empezar, doctores, como lo hemos estado mencionando, es también un beneficio penitenciario y que permite a un interno sentenciado egresar del establecimiento penal, pero para básicamente dos efectos importantes, el trabajo o la educación. El trabajo o la educación, ¿ya? Con la obligación, obviamente, de observar determinadas reglas de conducta, siempre que no tenga proceso penal pendiente de mandato de detención. Ahora, hace un momento nos han hecho una pregunta bastante interesante que lo voy a dar lectura y ustedes me van a tener que señalar. Miren, doctores, vamos, una persona para que pueda acceder a un beneficio penitenciario tiene que haber pagado, doctores, la reparación civil, sí o no. ¿Qué opinan? Una persona que para que pueda, reitero la pregunta, para que pueda acceder a un beneficio penitenciario, ya sea intramuros o extramuros, tiene que haber cumplido con el pago de la reparación civil o no necesariamente. Ahora, no se lancen, ¿no? Hay que pensar primero, o no necesariamente. Ahora yo cuando digo no necesariamente yo les ingreso a la duda, ¿no? Muy bien, no necesariamente, o sí, a ver, ¿cómo se ve ello? Ujú. Tiene que haber pagado, doctores, la reparación civil. Tiene que haber pagado el marco de la reparación civil para que pueda acceder a los beneficios penitenciarios. ¿Ya? Sí, de todas maneras. ¿De acuerdo? Ese, digamos, el requisito de condicionante, ¿no? Porque no son derechos. Si fuera un derecho, uno diría,
yo no necesito pagar para acceder pues a este beneficio penitenciario, así nada más. Pero fíjense ustedes que como es un estímulo, los estímulos tú te los tienes que ganar. Te tienes que ganar el estímulo del beneficio penitenciario. Es algo que hay que, bueno, lo estamos señalando y es así, ¿no? Entonces nos dice, la semilibertad es un beneficio penitenciario que permite a un interno sentenciado egresar del establecimiento penal para efecto de trabajo de educación y cumplir en libertad una parte de su condena, con la obligación de observar determinadas reglas de conducta siempre que no tenga proceso penal pendiente de mandato de detención. ¿Ya? Muy bien, siguiente. Ya. Eh, Nos dice que el contexto teórico, hasta que antes de 1997, la semilibertad se otorgaba sin excepción al interno, o sea, semilibertad sin excepción al interno, que había cumplido un tercio de su condena y acreditaba que en libertad tenía que desarrollar alguna actividad laboral o educativa. Sin embargo, han existido, pues como ustedes sabrán, sucesivas modificatorias al Código de Ejecución Penal y han introducido algunos cambios bastante significativos, como por ejemplo el tiempo de carcelería mínima para obtener la semilibertad depende ahora del tipo de delito por el cual el interno ha sido sentenciado, porque incluso hemos establecido que existen ciertos delitos donde no va a obtener una redención de pena y mucho menos, pues lógicamente tal vez obtenga una semilibertad. Es decir, hasta que cumpla su condena va a estar en el establecimiento penitenciario. También, pero antes de 1997, no importaba el delito, de ello teníamos menos catálogo de delitos como hoy en día lo tenemos, ¿no? O sea, nuestro código está plagado, ¿no? No estoy diciendo que es una plaga, pero que está plagado, lógicamente, de muchos delitos hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, que habían cumplido un tercio de su condena y acreditaba que en libertad iba a desarrollar alguna actividad laboral o educativa. ¿Ya? Muy bien. Se ha suprimido como requisito para su concesión la acreditación de una futura actividad laboral o educativa en caso de que obtenga también la libertad. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Vamos a ver. Ahora, eh, ¿cuáles son los requisitos para solicitar una semilibertad, doctores? A ver, ¿cuáles creen ustedes? Pregunta, ¿cuáles creen ustedes que son los requisitos para solicitar una semilibertad? Vamos a ver. ¿Cuáles son los requisitos, doctores? Hay algunos que me han estado pidiendo algunos materiales sobre el tema de los beneficios penitenciarios. Igual yo les dejo aquí mi número de WhatsApp, que es el 997-588013, ¿ya? 997-588013. Ahora, volvamos. ¿Cuáles son los requisitos para el beneficio penitenciario de semilibertad? En primer lugar, que cumpla la tercera parte de la pena, ¿no? Que cumpla la tercera parte de la pena, eso va quedando. Que no tenga proceso pendiente de mandato de detención es otro requisito. Que se encuentre ubicado en la etapa de mínima o mediana seguridad de régimen cerrado ordinario, que cumpla con pagar días multa fijados en la sentencia, que cumpla con pagar total o parcialmente, y ahí ingresa lo que hace un momento discutíamos, porque si nos dice que tiene que pagar total o parcialmente la reparación civil fijada en la sentencia atendiendo al criterio del juez, ¿no? Basado básicamente en este caso al cumplimiento de paz. También tiene que presentar una declaración jurada afirmando que solicita la semilibertad con la finalidad de trabajar o estudiar. O sea, esos son, digamos, los dos estímulos que se va a tener en cuenta, ¿ya? Que en este caso tiene que la persona trabajar o tiene que estudiar. Y dentro del plazo de 30 días de obtenida la semilibertad, el interno está obligado a acreditar el trabajo o estudio que realiza. El liberado tiene la obligación de informar cada 30 días sobre sus actividades al área de tratamiento en el medio libre.
¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver en ese caso en concreto, cuando yo les hablo un poco sobre este contexto de la semilibertad. Vamos a ver, doctores, acá hay algo bastante interesante. ¿Y qué viene a ser? Y esto lo vamos a arguir de esta manera. En todo caso, lo que viene a ser la liberación condicional, que es diferente, lógicamente, a lo que viene a ser la semilibertad. En el caso de la liberación condicional, esta viene a ser también, estimados doctores que se encuentran en esta clase, un beneficio penitenciario, pero que permite que el interno con segunda condena efective egrese del establecimiento penitenciario para efectos de trabajo o estudio, siempre y cuando cumpla lógicamente con los requisitos establecidos en el marco de la ley, en el marco del ordenamiento jurídico. Esa es la liberación condicional. Beneficio penitenciario que permite que el interno, por segunda condena, efective egrese el establecimiento penitenciario para efecto de trabajo o estudio, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en la ley, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para obtener el beneficio de liberación condicional? Vamos a ver aquí, ¿ya? ¿Dónde se presenta el director del INPE? Vamos a ver, ¿de acuerdo? Muy bien. Los días multa es diferente, pero en el caso de los días multa no tiene nada que ver con el tema de estos beneficios penitenciarios que estamos mencionando. Los días multa ya tienen un contexto distinto, ¿no? Acá lo que estamos hablando es que en las cuestiones de retención de la pena por el trabajo de educación va a depender mucho si es el 2 por uno, 5 por uno, 7 por uno. Se habla también ello dependiendo de las cuestiones, por ejemplo, de qué pena es la que finalmente nosotros vamos a tener, ¿ya? Muy bien. Entonces, reitero nuevamente, doctores, este es un factor interesantísimo que hay que tener en cuenta. Vamos a ver. A ver, vayamos acá. Mire, vayamos pues aquí, doctores. A ver, vamos, vamos con esto. Muy bien, vayamos. Entonces, para el caso de una liberación condicional, tiene que cumplir con la mitad de la pena. Eso no nos olvidemos. Entonces, uno habla de liberación condicional, todo lo que quieras, está muy bien, pero para el contexto de la liberación condicional, lógicamente, doctores, tiene que cumplir con la mitad de la pena. Punto número uno. Dos, que no tenga proceso pendiente con mandato de detención y se encuentre, eso sí, ubicado en la etapa de mínima, mediana o máxima seguridad de régimen cerrado ordinario. ¿Qué más? Como en su momento hemos señalado, que cumpla con pagar los días multa fijados en la sentencia, es decir, estamos hablando que no dice pena privativa de libertad, estamos hablando del marco de la reparación técnicamente, ¿no? El marco de la reparación en la sentencia te establece técnicamente la pena a la cual una persona se implementa por la comisión del delito que habría cometido y luego se establece, por ejemplo, el marco del contexto de la reparación civil y para acceder tanto a la liberación condicional o para acceder a lo que viene a ser la semilibertad, lo que la norma establece, doctores, es que técnicamente se tiene que haber cumplido con el pago de la reparación. ¿Ya? No dice acá, en el siguiente no dice cumpla con pagar total o parcialmente. Bueno, siguiente. Existen casos especiales para obtener doctores, y acá vamos a ver casos especiales para la obtención, bueno, casos especiales para la obtención del beneficio de liberación condicional. Artículo 50, tercer párrafo. Una de ellas es que está relacionado a que técnicamente cumplan con las tres cuartas partes de su pena por la comisión, por ejemplo, de lo que viene a ser los delitos previstos en los artículos 121, primer párrafo del artículo 189, ¿no? O se encuentre ubicado en la etapa de mínima o mediana seguridad. ¿De acuerdo, doctores? O sea, nos van poniendo de manifiesto esto. También
que existe una primera condena efectiva previsto con pago de multa y el íntegro de lo que va a venir a ser, por ejemplo, la reparación civil, ¿no? Muy bien, y como les digo, pues esto viene a ser un factor importante que desde luego hay que tener en cuenta también, estimados participantes, porque nos va a permitir a nosotros evidenciar pues una serie de contextos primordiales, importantes, que como les digo, hay que tener en cuenta, ¿ya? Hay que tener en cuenta. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. ¿En qué supuestos no va a proceder la semilibertad y la liberación condicional? Y aquí nos va a decir básicamente, doctores, lo siguiente, ¿no? Nos dice, bueno, no procede para aquellos delitos que ustedes pueden ver a continuación, en la cual nos dice los delitos previstos en el artículo 107, ¿no? Y más delitos ahí también que se contemplen. Entonces, por ejemplo, en esos casos en concretos, no va a proceder, doctores, de ninguna manera lo que viene a ser la liberación condicional, porque en todo caso, lo que nos está diciendo es algo bastante interesante que debemos tener en cuenta, ¿ya? Y que nos va a permitir, pues, a nosotros evidenciar varios factores que es importante mencionar también, ¿de acuerdo? Muy bien. Siguiente, trámite y contenido del expediente administrativo para ambos beneficios. Bueno, va a haber el Consejo Técnico Penitenciario que a pedido del interesado en un plazo de 15 días organiza el expediente de semi-libertad o liberación condicional, el cual deberá contar con los siguientes documentos. Copia certificada de la sentencia consentida o ejecutoriada, certificado de conducta, certificado de antecedentes judiciales a nivel nacional, el informe del Consejo Técnico Penitenciario sobre el grado de readaptación del interno, constancia del régimen, de indicación de régimen de la etapa también donde se encuentra, ¿no? Bueno, va a existir luego un certificado notarial, municipal o judicial, que básicamente va a tener que acreditar el domicilio donde la persona está en este caso viviendo y como les dije, esto va a ser también un factor muy importante, sobre todo en las ponderaciones de acreditación o mejor dicho, debidas acreditaciones, ¿no? Que desde luego, como les hago mención, también es un factor importante que hay que tener en cuenta. De hecho, todo lo que estamos señalando tendrán un contexto de mucha importancia y que nos van a permitir a nosotros pues tener en cuenta estos factores que nos ayudan en todo caso a hacer ciertas identificaciones, ¿no? Y dentro del marco de las identificaciones que nosotros podemos desarrollar, pues van a existir una serie de factores primigenias que desde luego hay que tener en cuenta y cómo esto, sin lugar a duda, nos ayuda dentro de los diferentes regímenes o dentro de los diferentes contextos que hay que tener en cuenta, ¿sí? Muy bien. Acá, a ver, teníamos alguna pregunta que me decían, doctor, disculpe, ¿se puede convertir una pena de 5 años a prestación de servicio comunitario con la dación de la ley? Este, sí es posible, de hecho también teniendo en cuenta que acá nos encontramos contra la existencia de una pena menor, entonces sí existen grandes probabilidades de que uno podría redimir la pena en ese contexto, ¿no? Entonces sí, no hay ningún problema. Muy bien, doctores. De esta manera, estamos llegando a la parte final de este curso con cada uno de ustedes, estimado participante. Muchas gracias. Acá nos hizo una pregunta, sin embargo, doctor. Un sentenciado a tráfico ilícito de drogas de 14 años, la cual ya cumplió el 24 de diciembre de 2022. Luego fue sentenciado también por 5 años, lo cual cumple el 22. A la fecha de este caso, ¿qué tipo de beneficio penitenciario ya, que estamos hablando de sentenciado ya el año 2022 y el delito es, ¿qué delito es? Yo quisiera saber el delito. También por 5 años, pero ¿qué delito? No, no leo el delito acá, porque ustedes saben, tráfico.
Ya, en el caso del tráfico, vamos a ver, ¿no? Tráfico de drogas en ambos reincidencia. Mira, ese tráfico de drogas nos ponen como su momento, hemos señalado algunas cuestiones donde acá no se va a poder dar las cuestiones excepcionalmente desde 2010 sí puede optar por un beneficio penitenciario como el 6 por uno, pero de ahí que logre una liberación condicional, una liberación anticipada, bastante complicado por las modificatorias actuales que tenemos, ¿ya? Pero sí podría lograr el C por uno porque son delitos que se han estado cometiendo a partir del año 2000, 2010 hacia adelante, entonces sí, se puede dar, ¿ya? Muy bien, estimados participantes, de esta manera llegamos a la parte final de esta clase. Muchísimas gracias a CEFOCAP y a cada uno de ustedes que han estado presentes en esta sesión de clase de doctores. Un abrazo a cada uno de ustedes y Dios mediante, pues nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muy bien, nos vemos, doctores. Hasta una nueva oportunidad. Hemos terminado la sesión de clase. Bien, quiero comentarle a los alumnos que aún están a tiempo de seguirnos en estas redes sociales. Igualmente estaré dejando los links de contacto en el chat. Si tienen alguna otra duda, por favor, no tengan ningún... Un momentito, por favor, estaré empezando a compartir la pantalla, disculpen. Sí, recordarles también que todas las clases están siendo transmitidas en vivo por Facebook. Eso quiere decir que cada uno de ustedes puede ingresar y ver las clases cuando deseen, cuando tengan, cuando dispongan de tiempo para que sea más fácil para ustedes. Bien, si no tienen alguna otra pregunta, pasaré a cerrar la sesión. Tengan muy buenas noches. Un momento, por favor. Bien, esta es nuestra página de Facebook. Igualmente los contactos de WhatsApp estaré dejándoles por el chat personal de cada uno de ustedes. Les invito a que nos dejen los números de teléfono para que pueda contactarme con cada uno de ustedes en caso deseen más información respecto a los cursos y diplomados. Y sí, Dora, no te preocupes, igualmente estaré dejándole los PPTs a los alumnos, por eso les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Igualmente estaré dejando los números en el chat. Si tienen alguna otra duda, pueden preguntarme por este medio, por Zoom, o también pueden preguntarme por WhatsApp. Estaré reenviando los números en este momento. Dentro de 24 horas académicas se estará habilitando la opción para que ustedes puedan descargar su certificado, así que no se preocupen. En caso no puedan o no recuerden la contraseña, también pueden escribirme para que yo pueda ayudarles. No se preocupen, sea de forma rápida, ya que es solamente dejar con su número de DNI. En caso no recuerden, como les estaba comentando, pueden enviar un pequeño mensaje y yo les podré ayudar. Bien, los números de contacto de WhatsApp son los siguientes. Un momentito, por favor. Tenemos 4 líneas disponibles. Nos pueden escribir a cada una de ellas o en la que deseen para pedir información. Igualmente pueden hacerlo por este medio, por Zoom. Dejaré la sesión abierta un par de minutitos más.
para que puedan preguntarme cualquier cosa, cualquier duda. Recordarles también que estamos brindando el correo institucional de los docentes para que puedan comunicarse con ustedes, para que puedan hacerles preguntas. Por favor, recordarles que son temas meramente académicos. En caso quieran preguntarle de un tema más específico o personal, eso tendría que ser una consulta como abogado más que como profesor. Bien, quiero recordarles que las clases están siendo transmitidas por Facebook. Eso quiere decir que estamos en vivo. En caso no puedan o hayan ingresado tarde a la sesión, podrán visualizar las clases mediante Facebook. Bien, si no tienen alguna otra duda, pasaré a cerrar la sesión. Tengan muy buenas noches. Espero que la clase el día de hoy les haya ayudado para despejar muchas dudas. Espero contar con ustedes en la próxima clase. Hasta mañana.